Tenemos hoy como invitado al filósofo español Fernando Savater, uno de los intelectuales más sólidos de la actualidad, nacido en San Sebastián, a pesar de ser vasco, perseguido por el nacionalismo vasco, incluso amenazado de muerte en su momento, más de 50 libros o una cantidad casi infinita, diríamos, excesiva en todo caso. Una bibliografía agobiante, pero tan agobiante como rica, de manera tal que vamos a tener un diálogo muy interesante con Juan José, como siempre, y Savater. Vamos a ir ahora a los auspicios y enseguida introducimos este diálogo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, ¿qué te han inspirado las lecturas de los libros de Savater? Bueno, mirá, son tantas las preguntas que yo le quisiera hacer ahora a Fernando que realmente lo único que voy a poder hacer es enunciarlas, ¿no? Para que después seleccionar algo. Yo creo que si hay una constante en toda su obra es ser siempre una alternativa entre dos polos. Por ejemplo, bueno, en el plano político, una alternativa entre izquierda y derecha. Después vamos a ver qué se entiende por izquierda y por derecha. En el plano de las ciencias sociales, digamos, entre individualismo y sociedad. En el plano filosófico, entre racionalismo y el irracionalismo de su juventud, Cioran, Nietzsche. Y en cuanto a la prosa, a la exposición, al método, diríamos, entre la erudición y la divulgación, o para utilizar un término, seamos un poco más serios, un término de Kant, entre la filosofía académica y la filosofía mundana. Así que ya en esa época existía eso que hoy es tan combatido por la jerga academicista. Yo creo que te sentís muy cómodo en estas alternativas. Bueno, es verdad que yo me he movido entre esas alternativas o me han empujado, ¿no? Me parece que era Jean Cocteau quien decía eso de los extremos me tocan. Los extremos me tocan. Entonces yo a veces me encuentro un poco como Cocteau, que los extremos me tocan, ¿no? Y que, bueno, he intentado no tener que aceptar completamente ningún tipo de marco determinado, sino que los marcos fueran saliendo de la investigación o de la búsqueda o del activismo también que uno llevaba a cabo en un momento. No tener, por ejemplo, antes mencionabas izquierda y derecha. Bueno, yo he intentado utilizar el término progresismo en el sentido de aceptar que hay izquierdas progresistas y reaccionarias, lo mismo que hay derechas progresistas y reaccionarias. Es decir, que ese monopolio que ha habido durante un tiempo, pues no.
una izquierda que hoy apoye a Raúl Castro, pues es una izquierda reaccionaria, será izquierda. Que pero es la izquierda argentina. Bueno, por eso me interesa este tema. Porque y la derecha lo mismo. O sea, que decir que hay que quitar un poco la idea de que, por ejemplo, los regímenes con más interés hoy en nuestro mundo reciben elementos de la izquierda y de la derecha. Es decir, pues la seguridad social, la protección sindical, etcétera, viene de la izquierda, pero el constitucionalismo, etcétera, viene de la derecha. Entonces, todo eso forma el Estado democrático moderno. El Estado democrático moderno no podríamos aceptarlo sin unos elementos tomados de la tradición de izquierda y de la derecha. Entonces, yo creo que eso es lo que algunos hemos intentado reconocer. Yo me definiría, y creo que, no sé si vos coincidís, porque me resulta muy difícil cuando me preguntan porque para la derecha soy de izquierda, para la izquierda soy de derecha. Y yo diría, pero soy un liberal de izquierda. Liberal porque creo absolutamente en la autonomía individual como el máximo valor. Y de izquierda porque no creo en que el mercado solucione todos los problemas. Yo tenía un amigo que decía, yo soy liberal en todo menos en la economía. Claro. Y entonces, en cierta forma, eso es un poco lo más. Yo soy liberal en todo menos en economía. Hasta por ahí nomás, porque el mercado debe existir, pero regulado por el Estado, por la política. Karl Popper no decía que el Estado no debía intervenir en nada, ¿no? Y Karl Popper es que también las palabras, claro, van cambiando y los significados. Por ejemplo, hoy un liberal como John Stuart Mill pasa casi por un socialdemócrata. Bueno, él sería un liberal de izquierda. Por eso te decía, cuando lo has dicho, yo que, soy adicto, tengo pocos santos en mi santoral, pero uno de ellos es John Stuart Mill. Y el libro sobre la libertad. Y hoy, en cambio, los neoliberales critican el libro sobre la libertad de Stuart Mill porque dicen que es intervencionista, que, por ejemplo, defiende una educación pública, etcétera, etcétera. Claro, no, y los liberales puros de hoy en realidad no son verdaderos liberales, porque para empezar, la base del liberalismo es cada uno debe ser dueño de sí mismo, de su personalidad y por lo tanto de su cuerpo. Los liberales del siglo XX han estado, por lo menos los argentinos y los latinoamericanos, han estado en contra de la despenalización del aborto, han estado en contra de la igualdad con los homosexuales, han estado en contra de la eutanasia. Valores que defiendo yo, y no como izquierda, sino como auténticamente liberal. Sí, bueno, es que en España exactamente lo mismo. Es decir, los liberales defienden, incluso defienden la enseñanza religiosa, etcétera, que son valores dudosamente liberales. Pero en cambio, luego lo gracioso es que en el momento en que llega que hay una crisis económica y los bancos entran en quiebra, entonces tenemos que salvar a los ciudadanos. Y dicen, si somos liberales, dejemos hundirse a los bancos. No. O sea, para hundirse los bancos no somos liberales. Tenemos que salvarlos, tiene que intervenir el Estado. En cambio, para la prohibición del aborto, para la prohibición de la eutanasia, ahí ya... Sí. O sea, realmente es una paradoja. O sea, yo creo que por eso, cuando uno se niega un poco a ser encasillado en esos términos, no es tanto que no quieras comprometerte o que no quieras, sino que verdaderamente son términos que no explican realmente la realidad. O sea, que un liberal partidario de prohibir el aborto, prohibir la eutanasia, de la religión en la escuela, y que en cambio es partidario de que hay que salvar de la quiebra a los bancos, es un liberal muy extraño. Es decir, no es que los demás seamos raros, es un liberal habría que utilizar un término que inventó Bernardetto Croce hace mucho, liberista. Liberista sería el que cree en la libertad económica y no cree en las otras libertades civiles. Claro. Liberalismo sería lo que pensamos nosotros, ¿no? Quizá algo en lo que Sabater, no sé si es tan matizado, es en su crítica al nacionalismo, a los nacionalismos. Sí, bueno. Ahí me parece que esa búsqueda de alternativa o superación... No, pero fíjate, ni siquiera tampoco diría yo eso. Nietzsche decía que los términos tienen o historia o definición. Es decir, el número 4 tiene definición pero no tiene historia, es siempre el mismo. En cambio, el término liberalismo, por ejemplo, no admite una definición única porque tiene historia, ¿no? Entonces el nacionalismo tiene historia, no tiene definición. Es decir, no es lo mismo el nacionalismo del siglo XVIII, que permitió, digamos, trasladar lo que eran los privilegios reales al pueblo y a la nación, ¿no? Entonces, en el fondo, la genealogía que antes sostenían los reyes de Francia pasó al pueblo francés. Entonces, eso
en ese momento era emancipador, era liberador, era progresista, en el sentido que yo utilizo la expresión. Pero claro, en cambio, los nacionalismos que hoy impiden que haya uniones supranacionales en Europa o que quieren disgregar por motivos étnicos, etcétera, estados de derecho como en España y tal, bueno, eso es difícilmente compatible, digamos, con la democracia. Entonces, que el nacionalismo, que en un momento fue uno de los motores de la democratización, claro, frente a las monarquías absolutas, ha cambiado de signo. Ha cambiado, claro, sí. exactamente. Ahora, en nuestro país tenemos otro, no sé si en España también en una época, pero no creo tanto, en que el nacionalismo hoy se identifica, la izquierda se identifica con el nacionalismo. Son nacionalistas de izquierda. Eso es lo pintoresco, porque, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en un país como Italia, han surgido unos movimientos, la Liga Norte, etcétera, unos movimientos de tendencia nacionalista, separatista, disgregadora, pero claro, son vistos como movimientos de derecha. Es decir, nadie se le ocurre decir que Umberto Bossi es un líder de la izquierda. En cambio, curiosamente, los movimientos similares a los de Bossi, etnicistas, disgregadores, etcétera, que hay en España, son apoyados como movimientos de... Bueno, aquí los movimientos nacionalistas... En América Latina también. Sí. Chávez, que es un militar. Ollanta Humala ahora, que es un militar. En Argentina, el peronismo, que nace de un líder militar. Sí. Claro, como hemos tenido... acá tenemos que combatir en la Argentina y en América Latina el nacionalismo. Ahora, lo que me gustaría plantearle a Fernando... No en el siglo XIX, por supuesto. Vos tuviste una actitud zigzagueante en cuanto a cómo combatir a ETA. En algún momento me parece que aceptaste el diálogo y después consideraste que no había que dialogar. Es que tú piensas que una cosa es... ETA era un movimiento armado, terrorista, etcétera, en el primer momento, pero claro, una cosa es cuando está funcionando debajo de Franco, claro, y otra cosa después. Es decir, el grupo de militares que en la Operación Valquiria quiso matar a Hitler era un grupo terrorista. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor todos pensamos que no hubiera estado mal, que hubiera conseguido su objetivo. Bajo Franco prácticamente, creo que mató solamente a Carrero Blanco, ¿no? No, él mató a guardias civiles y mató a... Pero su actividad mayor fue posterior. Lo de Carrero Blanco fue lo que llamó más la atención y porque fue... Y que era importante porque era el heredero. Y que además revela hasta qué punto, digamos, los gerifantes del régimen franquista y el propio Franco no veían peligro a su alrededor, porque Carrero Blanco iba a una iglesia a oír misa que estaba al lado de mi casa, la misma que iba mi padre, iba como un ciudadano, vamos, su coche con unos guardias, pero vamos, ninguna... probablemente hoy cualquier intendente, cualquier tal, se mueve con mucho mayor despliegue que el que se movían en aquel momento estas personas. Ahí hay todo un debate, porque algunos dicen, bueno, por ejemplo, en Irlanda la ira se la frenó con diálogo. ¿Y por qué no? Pero es que la ira no se lo frenó con diálogo. La ira se lo frenó cuando la infiltración de los agentes británicos en el IRA había llegado hasta tal punto que ya no pudieron continuar su actividad y tuvieron entonces que ceder, pero no por el diálogo, ni porque... Bueno, se dialogó a partir de la pérdida de fuerza de las organizaciones terroristas, ¿no? El IRA llegó a estar tan enormemente infiltrado por los agentes del M16 que en un momento determinado ellos mismos, los jefes, hicieron una reunión diciendo esto no puede continuar así, hay que llevar a cabo una purga interna, etcétera, y entonces se encargaron de llevar la purga interna al más fiable de ellos, que era el jefe de los agentes del M16. Entonces en ese momento ya se demostró que IRA no podía continuar, o sea que había llegado a su final.